Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por estar ya conectados desde donde nos estén sintonizando. Siempre es importante para mí darle gracias a Dios primeramente por este programa y por ustedes que también fielmente están siempre conectados ahí esperando una palabra de Dios y una instrucción a través de este programa, a lo cual nosotros le hemos puesto y le hemos titulado Crónicas de los Profetas. Saludos a todos desde allá Guatemala, a mi tía María Santos Jackson Borror, que siempre estás ahí. Bendiciones, tía. También a mi sobrina Alice Escobar, a la hermana Glandis Mora, que ya están ahí, y algunos que tal vez no me aparecen a mí aquí, los saludo desde allá. Bueno, quería dar esos saludos. Recuérdense que todos los martes a las 5:30 arrancamos siempre con este programa, que es una gran bendición y creo que hoy también lo va a hacer. También quiero saludar a todos aquellos que nos miran en Sudamérica. No sé cuál es el horario hasta allá. Centroamérica, México y Estados Unidos, lo que es el norte de Estados Unidos, a San Fernando, a Los Ángeles, a Texas, a Miami, a Nueva York, que también siempre nos siguen, a Ciudad Juárez, Paso, Texas. Saludos a todos aquellos que están allá. Y también, como ya en España ya es tarde y noche, siempre nos saludan al día siguiente cuando miran el programa. Entonces, quiero de alguna manera abordar un tema que el Señor ha estado poniendo en mi corazón para poder de alguna manera ser edificados en esta tarde. Yo quiero que hagamos una oración y pedirle al Señor que nos auxilie para que nos dé esa palabra revelada y que podamos ser instruidos cada día más. Así que, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento, por este tiempo. Te ruego, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que padecen enfermedades, Señor, físicas. Por favor, ayúdalos, sánalos, restáuralos. Señor, por favor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos por aquellos que están siendo infectados en este momento por este virus que todavía no se quiere ir. Señor, yo te ruego que por favor fortalezcas a aquellos que tienen este problema. Dales fuerza, fortaleza a sus pulmones, fortalece su sistema inmune. Y también a aquellos que padecen cáncer o algún tipo de enfermedad crónica, por favor, Señor, pon tu mano sanando en esta hora aquellos lugares y aquellas personas en las que están tal vez puestas en sus lechos, y a todos aquellos que tienen necesidad, Señor, suple, como lo hace siempre. Y a nosotros hoy bendícenos dándonos tu palabra y revélanos, Señor, a través de tu Espíritu lo que queremos enseñar hoy. Amén y amén. Saludos a la hermana Jenny, a mi mamá allá Lidia Jackson Borror hasta allá Guatemala. Saludos desde allá. También a mi amigo Roberto Carlos allá en la colonia Betania, allá en la zona 7 en Guatemala. También a Fermín Caleb, saludos pastor, aquí desde Guatemala. Allá son las 7:45 p.m. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos queremos oír palabra? Acompáñeme. Entonces, si tiene Biblia en su casa, es importante que todos los martes nosotros obtengamos nuestra Biblia y también poder tener papel y lápiz para apuntar algunos versículos que de alguna manera Dios nos los da y que son tan importantes para llevar el orden. Creo que cuando hablamos acerca del ministerio profético, creo que a través de estos años hemos venido siendo instruidos a través por la palabra apostólica y la escuela profética de Guatemala, del Ministerio de Benecer, pero también cuando el Señor nos permitió abrir este programa en el año 2020, hemos venido encontrando aún cosas más ricas en el sentido de revelación que hemos estado oyendo. Para mí ha sido una gran bendición este programa y creo que también para ustedes. Y entonces nos está dando a entender de que sí hay profetas de este tiempo que van a ejercer de alguna manera, que nos van a ayudar, que van a ser aquellos hombres, ministros, que van a catartizar, enseñar, instruir a la iglesia para la venida del Señor Jesucristo. Y entonces el tema que yo quería abordar hoy es acerca de los profetas y cómo es que fluye la mentira muchas veces en ellos. Y es interesante porque entonces vendría a ser algo confrontativo, porque la semana pasada estuve abordando dos temas que los di así, si se puede decir. Ya no decidí seguir indagando en lo que es la adivinación, y esto va paralelo juntamente con eso. La semana pasada estuve abordando acerca de la adivinación, cómo es que se mueve dentro de los profetas, y si eso sucedió con los profetas del Antiguo Testamento, puede ser que de la misma manera también esté siendo influenciada en el tiempo final. Ahora, esto es bien interesante porque se va a dar cuenta de algo que quiero compartir con usted. Desde ya, saludos a todos allá, a Guatemala, saludos pastor,
pastor, apóstol, no, fíjate, pastor, sí. Gracias allá a Guatemala. Roberto, gracias Eric, Dios te bendiga, bendiciones, gracias por estar ahí. Saludos profeta, creo que ya lo corrigieron, va. Entonces, acompáñenme a Jeremías 13. Miren lo que dice la versión Biblia de las Américas. Yo dije, ay Señor Dios, he aquí los profetas, oiga, dicen, no veréis espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdaderamente en este lugar. Y me llama mucho la atención en el siguiente versículo cuando dice Jeremías 14:14. Entonces el Señor me dijo, mentira, profetizan los profetas en mi nombre. Ahora, en ese orden de ideas, déjeme tomar un poquito de agua para poder pasar aquí las palabras, ¿verdad? Es interesante porque aquí Jeremías le está profetizando a profetas del mismo pueblo. Por eso es bien interesante porque los falsos profetas salen del mismo pueblo de Dios. ¿Cómo puede suceder eso? Hemos venido viendo ejemplos y situaciones como siendo verdaderos profetas se desvían en la mentira, en el error, en el pago al dinero, etcétera, y se van desviando hasta llegar a ser falsos. Por eso es bien importante aclarar que el ministerio profético no es como lo mira otra gente, ¿va? No es como piensan que uno es adivino o hechicero o brujo, reprendo, no. El ministerio profético Dios lo deja para hacer, ¿cómo se puede decir? Una diferencia entre lo que es la mentira, la adivinación, lo agorrero, lo espiritista, lo astrólogo, y lo deja de alguna manera al ministerio profético para enseñar en realidad la verdadera revelación de Dios. Todos los que le dije, si se puede decir, del lado de las tinieblas son charlatanes, son mentirosos. Y esos lo estuvimos viendo algunos versículos la vez pasada y por eso yo siempre aconsejo que uno no debe de ir a buscar a ningún tipo de esas personas. Es que yo quiero que me lea el futuro. No, hombre, si querés saber el futuro, ahí está escrito en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Ahí está determinado ya que es, ¿va? Pero lamentablemente se mueven muchas corrientes, no solamente espirituales, sino terrenales, en las cuales todo el mundo quiere saber qué va a deparar en el futuro. Y entonces Dios no permite que nosotros como hijos de Dios entremos en ese tipo de relación de buscar ayuda por medio de adivinos, agorreros, hechiceros y todos esos feos. Por eso Dios determinó dejar 5 ministerios y la palabra profética más segura para instruirnos acerca de las cosas que van a suceder. Saludos al hermano José Velázquez. Gracias por estar ahí conectado, mi amado hermano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jeremías en el 14:14? Entonces el Señor me dijo, mentira, profetizan los profetas en mi nombre. Entonces, me llama mucho la atención esto porque se va a dar cuenta que es vasto esto. Hablar de la mentira es basta, sabemos quién es el padre de la mentira y de dónde viene. Pero me llama mucho la atención tal vez por el ejemplo que traigo y el desarrollo de ese ejemplo, porque para mí es impresionante ver cómo siendo profetas se desvían a la mentira. Entonces, una pequeña aportación, instrucción, mire, cuando miramos y nos referimos a la palabra mentira, según el diccionario, quiere decir que es la manifestación, oiga, contraria a la verdad, cuyo fin es el engaño. Y es interesante. Con este término se designa en la Escritura desde el simple punto de hecho que el fraude y la falsedad vienen a ser también sinónimos de engaño y de la mentira. Ahora, déjeme abordar un poco más en esto. También la Biblia describe que cuando se refiere a otros dioses o a idolatría, generalmente a eso se le llama también por medio de la Escritura mentira. Y es bien interesante esto porque pensamos que la mentira es solo por lo que vas a decir, sino en realidad por lo que crees. Y entonces, miren lo que dice la versión moderna en Amós 2:4. Así dice Jehová, por 3 transgresiones de Judá y 4 no apartaré el castigo de ellos. Aquí está determinando el Señor un castigo, pero porque han rechazado con desprecio la ley de Jehová y no han guardado sus estatutos. Mire, bien interesante, porque usted sabe que la mentira, el padre de la mentira, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero Cristo es la verdad.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Entonces vemos aquí dos situaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a darnos cuenta? Es que en medio de este camino nos vamos a dar cuenta que hay profetas que dicen la verdad y hay profetas que se desvían a la mentira. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Claro, por eso le decía yo que todas las personas tienen el concepto de que un profeta va a llegar y les va a ir a decir qué les depara el futuro, cuando en realidad lo que llega un profeta es a activar, a instruir, a reprender, a atar, desatar, de alguna manera activar los dones y hacer que las personas reciban una revelación a través de la palabra. Ahora, pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque aquí el Señor le está profetizando a través de Amós a Judá y le dice: tú has tenido demasiadas transgresiones, pero esto es causa de que tú despreciaste la palabra de Dios. Tú despreciaste la ley de Jehová y no has guardado sus estatutos. Y entonces mire lo que dice después el profeta. Pues ¿qué los ha extraviado a ustedes? Dioses mentirosos, en pos de los cuales anduvieron sus padres. O sea, como quien dice, si a sus padres también los dioses los desviaron, igualmente ahora ustedes están siendo desviados por dioses mentirosos. Y esto es bien interesante porque cuando hablamos en un término o referencia a un Dios, no necesitamos únicamente decir que es un muñeco de madera al que le rinden culto. No, mentira, sino todo aquello que es antes de Dios viene a ser idolatría. Entonces, miremos esto. Saludes, bendiciones, gracias pastor, gracias hermano Velázquez, a la hermana Erlinda Ruedas. Amén, dice, que Dios te bendiga por estar conectado. Ahora, mire cómo lo dice Miqueas. Ya voy a entrar de lleno a lo que quiero enfatizar hoy. La versión moderna en Miqueas 2:11 tiene algo también bien peculiar. Mire lo que dice: si alguno anda en espíritu profético, oiga, y en falsedad, mintiere diciendo: te predicaré de vino y de licor, embriágate, este tal será el predicador de este pueblo. Bien interesante por qué agarré esta traducción versión moderna, porque aquí podemos ver que sí hay un espíritu de la profecía. Apocalipsis describe que Cristo Jesús es el espíritu de la profecía. Eso quiere decir que si Cristo está en nosotros, debe de haber profecía en medio de nosotros. Pero lo que apunta aquí va: si alguno anda en espíritu profético, dice esta versión, y en falsedad, mintiendo diciendo: te predicaré de vino y de licor, embriágate, este tal será el predicador que el pueblo quiere. Como que dando a entender que cada quien va en pos de aquel que le gusta escucharlo. Ahora mire lo que dice la versión TLA en Miqueas 2:11. Ustedes serían felices, oiga, con profetas mentirosos, que solo les hablarán de vino y de licor. O sea, que dando a entender, para ustedes es mejor escoger a sus propios profetas, aquellos profetas que les profetizan cosas que los hacen felices. Pero esos profetas son mentirosos. ¿Por qué razón? Porque entonces solo te hablan de vino y de licor. Como quien dice, el profeta te avala a que hagas cosas que tal vez Dios no le agrada. Entonces lo que está diciendo es: nosotros podemos decidir seguir a la mentira o seguir a la verdad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que en medio del ministerio profético también hay problemas y hay riesgos de que cualquier profeta también se desvíe, aunque yo reprendo y rechazo por mí y por los demás, puede ser que alguien sea tentado en la mentira. Y entonces me encontré con algunos casos bien extraordinarios, porque recuérdese que en la ley decía que si se levantaba, según Deuteronomio, si alguien me quiere ayudar con esa cita, Deuteronomio 18, no sé si es en el 1, 2, 3, 4 y 5, donde dice: si se levanta un profeta soñador de sueños y os anuncia vayamos en pos de dioses y adoremos, a ese profeta hay que darle muerte. Es lo que estaba diciendo ahí. Entonces me llama mucho la atención, porque se va a dar cuenta que Jeremías, que es figura de los profetas del Espíritu, que van a fluir en el final de los tiempos para desenmascarar a aquellos que se han desviado del ministerio profético, vamos a darnos cuenta que siendo profetas del mismo pueblo se desviaron y no se dieron cuenta que profetizaban mentira. Aquí es bien interesante por muchas cosas. Saludos al hermano Luis Monroy, amén. Luz Escobar, gracias por estar conectado.
Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que poner de alguna manera nuestra atención, porque hay versículos que nos dejan ver claramente que alguien siendo verdadero se puede desviar. Entonces, ustedes serían felices, dice Miqueas 2:11, con profetas mentirosos que solo hablan de vino y de licor. El hermano, dice César Eduardo Chacón Loarca, dice Deuteronomio 13:1. Si me hubieras puesto toda la cita para leerla sería excelente, porque por causa del tiempo no puedo leerla. Entonces, sigamos entonces en este orden de ideas. Jeremías 14:13, regreso al versículo con el que empecé. Oiga lo que dice. Yo dije, Señor Dios, he aquí los profetas les dicen, no veréis espada, ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdaderamente en este lugar. Y es bien interesante cuando nosotros examinamos Jeremías capítulo 14:13, nos damos cuenta que Dios no había hablado acerca de esto, sino Dios había dado una sentencia sobre el pueblo que estaba desviado. Pero aquí dice, yo dije, Señor Dios, he aquí los profetas. Es bien interesante cuando la Biblia dice mis profetas, sino dice los profetas dicen, no veréis espada, ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Eso es bien interesante porque en el tiempo que estamos viviendo, toda la gente, como decía Miqueas, va a buscar profetas que los hagan ser felices por las profecías que les dicen. Ahora nosotros en este tiempo final, nosotros nos tenemos que dar cuenta si en realidad la profecía viene de Dios o si es una mentira, hermano. A veces mejor debemos de esperar la confirmación antes de dar una palabra para no caer en el error de ser mentirosos. Usted sabe que el que dice mentira es un mentiroso. Por eso es que se hizo famoso aquel mentiroso de nariz larga, que se llama Pinocho. Se hizo famoso, ¿por qué? Por sus mentiras. Entonces, cuando miro yo esto, me doy cuenta que estamos viviendo un tiempo donde el ministerio profético de Jeremías, hablando, si se puede decir así, como una unción del profeta Jeremías, se está moviendo en el ministerio de los profetas actualmente. También paralelamente tiene que haber una oposición de falsos profetas. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque, mire, hermano, si Dios no determinó matar a estos profetas por sus falsedades, según Deuteronomio 18, del 1 en adelante, eso quiere decir que los hombres profetizaban de Dios y a veces, déjeme pensar a mí esto, si no los habían matado, puede ser que a veces decían cosas que sí se cumplían. Porque la Biblia describe claramente que todo lo que un profeta dijera o no se cumpliera, tenía que matarlo según la ley. Quiero ver, la hermana Erlinda Ruedas, gracias, y Ibáñez dice, si se levanta, aquí está. Si se levanta en medio de ti un profeta, un soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumplen acerca de la cual te habían hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, sirvámosles, no darás oído a la palabra de este profeta o de este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, según Deuteronomio 13:1-3. Yo pensé que era el 18, pero ahora, es bien interesante esto por lo que estaba diciendo. Porque dice, no darás oído al falso profeta, porque cuando dice acá, dice, si él los anunciare, aquí dice, si el profeta soñador de sueños anunciare una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumplen. O sea que a veces los falsos profetas dicen algo y se cumplen. Pero me llama mucho la atención, entonces, y ellos le dicen, vamos en pos de ídolos. Aquí estamos a otro punto de vista más fuerte, que es lo que le quiero explicar. Pero el hermano también César Eduardo puso algo acá. Cuando se levanta en medio de ti el profeta o soñador de sueños y te anunciare un sueño y te anunciare la señal prodigio y si se cumpliera, es el mismo. Gracias, hermano. Entonces, dice al final, es porque Dios te está probando. ¿Por qué razón? Porque cuando nos damos cuenta que Dios deja profetas para anular el veneno de la mentira. ¿Cómo está eso, pastor? Porque si nosotros nos damos cuenta, juntamente con la verdad que mueve como una doctrina, también se levanta una doctrina de falsedad
Y por eso es que Dios nos da Espíritu Santo para discernir lo que se está diciendo, lo que se está profetizando, lo que se está enseñando. Por eso Jeremías en uno de sus versículos dice: Señor, todo lo que tú me digas, yo lo enseñaré a tu pueblo. Y entonces no todo el tiempo se va a profetizar. La gente dice que porque uno es profeta y no profetiza, entonces no es profeta. No, miremos en realidad las señales de un verdadero profeta. Eso sería otro tema y yo creo que ya lo abordé varias veces ese tema. Entonces, la hermana Erlinda puso otro comentario. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le servirás a Él y os uniréis a Él, pero a ese profeta, aquí está advirtiendo, o a ese soñador de sueños, se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión en contra del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarse del camino del cual el Señor tu Dios te había mandado andar, y quitarás del mal de en medio de ti. Es bien interesante porque una de las cosas que tienen los falsos profetas es que te van a llevar a la idolatría. El mover del falso profeta, si se puede decir así, que es el que lleva de alguna manera engendrando ministros verdaderos para desviarlos y confundirlos y hacer que la iglesia vaya en pos de la idolatría hacia el anticristo, eso es lo que hace de un falso profeta. El falso profeta te va a llevar a que adores a otro Dios y te va a hacer que te provoque rebeldía o apostasía delante de Dios. Ahora, los profetas de Jeremías, cuando leemos nos damos cuenta que ellos tenían una tendencia a la apostasía. Cuando leemos el capítulo 1 al capítulo 22 del libro de Jeremías, vemos las apostasías del pueblo de Israel y cómo un profeta de la talla de Jeremías, de la talla del profeta del Espíritu, habló y no le quisieron oír. Ahora, por eso dice: y yo, el Señor tu Dios, he aquí a los profetas que se dicen: no veréis espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Lo que estaban diciendo estaban dando una falsa profecía, porque ya lo que Dios le había hablado a los profetas, hablando de Jeremías, es que venía una destrucción, venía el cautiverio que iba a tener el pueblo de Israel por su apostasía y iban a ser entregados a Babilonia. Ahora, creo que pusieron algo más acá. Quiero ver. Por eso a ese profeta o soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión. Correcto. La hermana Ana Leiva, bendiciones por estar ahí. El hermano Velázquez dice: hermano, ¿podría estar paralelo este punto de vista con referencia a Jezabel, Revelaciones 2:20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que permites que esa mujer Jezabel, que se dice, esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y engaña a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los dioses. Hermano, ¿podría estar paralelo este punto de vista con la referencia a Jezabel? Es que mira, Jezabel es una mujer, si se puede decir, porque ahí lo dice, que está ejerciendo un doctorado. El domingo en la noche yo hablé acerca de esto, del capítulo 2:22. Si alguien tuviera ese capítulo donde dice Revelaciones 2:22, pero en la versión pechita, si alguien lo encontrara y lo pusiera para yo explicar algo acerca de lo que había dicho el hermano José Velázquez. Mira, hermano José, Jezabel está ministrando con su propia doctrina dentro de la iglesia de Cristo. Eso fue lo que vio el profeta. El profeta Juan lo que vio es que había una mujer que en una de las iglesias de Apocalipsis está ministrando y siendo profetiza y está enseñando la rebelión, está enseñando seducción, está haciendo que se forniquen los siervos, pero sobre todo está enseñando doctrina. Pero cuando leemos la versión peshita, nos damos cuenta que dice que él no deja, dice la versión peshita, dice: tienes ahí a esa tu mujer Jezabel, le dice que es una mujer. Y me llama mucho la atención porque también Pablo dice en un versículo que dice: no dejo que la mujer enseñe, ni que sojuzgue a su marido. No me acuerdo si es en 1 Corintios 5, pero, y dice eso. Entonces, cuando se está refiriendo a una enseñanza, cuando leemos en el libro acerca de lo de Pablo, lo que dice que la mujer no debe enseñar, en otras versiones dice, no sé si el lenguaje actual dice: no permito que la mujer sea doctora de doctrina.
Entonces, lo que miro yo acá, hermano Velázquez, es que sí va paralelo, porque obviamente está ministrando rebelión, sí, está haciendo que el pueblo vaya en pos de la idolatría, y obviamente Dios le ha dado, es que eso es lo extraordinario, Dios le ha dado tiempo a Jezabel que se arrepienta. Ahora, por el versículo que leíamos, por lo que decía Deuteronomio 13, 5, donde decía que a ese profeta soñador y sueños lo iban a matar por dar rebelión, entonces, ¿por qué no mataron a Jezabel? Esa es una pregunta que a mí me viene a la mente. ¿Por qué Dios le da tiempo para que se arrepienta? ¿Por qué Dios le da tiempo a los profetas del libro de Jeremías que se arrepientan? Porque no eran falsos, sino eran verdaderos, pero se dejaron influenciar por un espíritu de mentira. Ahí es donde ya vamos. Espero me estoy dando a entender allá con todos, aunque sea amén, dígame, ¿va? Dice Fermín Caleb, después viajaron de una ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Patmos, donde conocieron a un hechicero judío y un falso profeta llamado Bar Jesús. Hechos 13:6, correcto. Solo que ahí sí apunta que es un hechicero, no es profeta, sino es un hechicero. Porque ahí dice que él está usurpando el nombre de Bar Jesús. Bar Jesús quiere decir el hijo de Jesús. Bar quiere decir hijo. Y Jesús, obviamente, hijo de Jesús. Pero este sí aparece como un hechicero y esto es falso. Pero aquí estos son profetas. Ahora, amén, dicen todos. La hermana Sandra Chacón, Dios le bendiga por estar ahí. Y también Ana Leiva, yo creo que la saludé. Bueno, estamos más o menos en eso. Creo que por la pregunta que hacía el hermano Velázquez, sí, va paralelo, porque Jezabel lo que hace es usurpar un ministerio apostólico asentando doctrina. Ella quiere ser doctora de la doctrina, si se puede decir, y sí lo ejerce, y de alguna manera confunde a la iglesia de Apocalipsis. Entonces, si eso lo estamos viendo así, se tiene que levantar un ministerio profético a la manera de Jeremías para poder de alguna manera desautorizar, si se puede decir, a los falsos profetas. Entonces sigamos. Mire, Jeremías 14:13. Yo dije, ay Señor Dios, he aquí los profetas. Les dicen, no verán espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdaderamente en este lugar. Ojo con esto, la mayoría de profetas actualmente siempre le dan profecías, como decía Mosba. La gente busca a sus profetas a su gusto, para que los hagan felices dándoles profecías. Y entonces, de la misma manera, los profetas actualmente no le están señalando el pecado del pueblo, sino que al contrario les están hablando grandezas, que van a llegar a hacer esto, que van a hacer de esto, que lo otro, que presidente, que esto, que gobernador, etcétera. Los hacen felices dándoles profecías falsas. Y la gente va en pos de ellos. ¡Hala, qué profetón! Es que me dijo que me iba a salir mi visa y me iba a ir a Estados Unidos. Puede ser que sí, pero entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Te vas a ir a Estados Unidos porque aquí en el país donde vivís no sirve de nada? No, hombre, si Dios está en cualquier país, Dios te puede prosperar en cualquier lado. Entonces, mire lo que dice Jeremías 14:14. Entonces el Señor me dijo, mentira, profetizan los profetas en mi nombre. Aquí es bien interesante porque la palabra profecía quiere decir nabat y quiere decir de la raíz primaria profetizar, hablar o cantar por inspiración. Como de predicción o simple discurso, profetizar. Entonces, cuando aparece la palabra los profetas profetizan mentira, entonces se refiere a que la palabra nabá quiere decir profetizar. Entonces está dando a entender, estos son mentirosos en sus predicciones. Estos hasta lo que cantan son mentira. Estos profetizan. Estos hablan mentiras según de su propia inspiración. Si lo vemos de lado, agregándole ya esta palabra, mire, la palabra profetizar es navar, pero esta quiere decir sheker, navar sheker, profetizan mentira. Esta palabra sheker quiere decir usar falsedad, por implicación embustero, o a menudo un adverbio dice que se refiere en un sinónimo a engañador, engaño, engañoso. También quiere decir en otro sinónimo falsamente, falsedad y falso. Y entonces también quiere decir fingidamente, mentira
y mentiroso. Mire cómo va a engañar, cómo va relacionado la falsedad, el engaño y la mentira. Entonces, por eso le decía yo, sabemos de dónde viene la raíz de todo esto. Y entonces a mí me llama mucho la atención porque de alguna manera el ministerio profético de este tiempo se tiene que guardar y aprender a discernir en realidad cuando Dios está hablando y poder profetizarlo y no caer en el error que cayeron los profetas en hablar mentira. Entonces, miremos algunos ejemplos. Esta palabra Naví, que es paralela a la Nabá, que le decía que era profecía. Naví, obviamente, usted sabe que es un profeta, generalmente un hombre inspirado para la profecía. Profeta. Ahora, entonces, sigamos. Acompáñeme a esto. El orden de los falsos profetas está ahí mismo en el 14 de Jeremías. Escuchémoslo. Jeremías 14:14. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado. Mire los rangos que son tan importantes para que nosotros discernamos si es un mentiroso o no. 2, no les he dado órdenes. Y 3, ni les he hablado. El hermano Sandoval Marín dice que el Señor te bendiga, bendiga su vida, familia grandemente, profeta Eric, gracias. Entonces miremos el orden de cómo trabajan los falsos. ¿Cómo discernimos a un falso? Primeramente, no son enviados. Aquí le está diciendo el Señor, repito con esto, revuelvo con esto. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre, porque yo no los he enviado. ¿Quiénes son aquellos que provocan y hablan mentira entonces? ¿Quiénes son los profetas mentirosos? Son aquellos que nunca fueron enviados por un ministro. Por eso es bien interesante porque toda casa apostólica lo que está haciendo es formar flechas ministeriales y el ministro lo que tiene que hacer es, como dice Efesios 4:11, que el Espíritu Santo le dio la capacidad de llegar a ser apóstoles, la capacidad de llegar a ser profetas, la capacidad de llegar, etcétera, en los 5 ministerios, da la capacidad. Entonces eso lo que nos da a entender es que tiene que haber una formación ministerial. Nadie puede ser un ministro si no es formado por un ministro. Por ejemplo, uno de padre no puede formar a su hijo y el hijo crecer siendo similar a su padre. ¿Por qué? Porque si el padre no está, ¿cómo va a ser desarrollado un hijo? Si lo vemos en el ámbito secular. Por eso es bien importante que aquellos que se dicen ser enviados de Dios tienen que ser formados en su carácter. Tienen que ser probados, tienen que aprender a que cuando el ministro le diga, no, lo estás haciendo mal, sujetarse. Entonces lo que está diciendo es que aquellos profetas que andan hablando cosas mentirosas, Dios no los envió y nosotros tenemos que discernirnos. Cuando alguien te quiera profetizar una palabra del Señor, primero examina quién es. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. Ok, ¿a qué iglesia perteneces o ministerio? Te va a decir el ministerio. ¿Quién es tu pastor? Te va a decir quién es su pastor. ¿Y cuánto tiempo llevas en la congregación? Entonces todo eso es como un examen que uno le va a hacer a las personas. Por ejemplo, si un ministro no es enviado, cuando le hagas la pregunta, ¿quién te envió? Ya la típica que tienen todos. A mí Dios me envió usted. Está bueno. Se meten a líos. Y yo he oído muchas veces personas que se me han acercado a mí y yo les digo, ¿y a vos quién te puso como profeta? Les digo yo. No, pues a mí Dios me puso desde el vientre de mi madre. Yo venía predestinado y ahora pues ya tengo edad y voy a ir a hacer el trabajo del Señor y voy a profetizar. Y le digo, ¿quién te formó? Pues yo mismo leyendo la Biblia. Y empiezan a dar sus discursos y nos damos cuenta, hermano, que son gente charlatana, que van rumbo a la mentira, porque una de las cosas que tiene un falso profeta es que no se somete a nadie. Por eso dice el libro de Judas que esos son estrellas errantes, profetas errantes. No están en una órbita, sino que se salen de la órbita y se hacen profetas individuales y por eso andan confundiendo a la gente. Entonces,
Los profetas que hablan mentiras son aquellos que no se someten a una autoridad, que no se dejaron formar y que Dios no los envió. Para ser profeta o ministro o un hombre de Dios, puede ser que Dios te haya llamado, pero necesitas que te lleven a la casa del alfarero. ¿Por qué? Porque en la casa del alfarero va a haber un ministro del Espíritu que te va a estar formando, te va a estar arrancando todo eso malo, formando hasta que seas un cántaro, así con la trompita, así se va a parar, ya listo para anunciar la palabra del Señor. Mientras no haya una formación en la casa del alfarero, no puede ser enviado. Yo oigo personas que dicen, pero yo ya saqué la doctrina, ahora ya puedo ir a predicar. No, hombre, cálmate, hombre, si esto es de años de formación, va. Yo no sé por qué la gente se quiere adelantar al llamamiento. Tal vez son llamados por Dios, pero la gana de querer buscar un reconocimiento primero. Primero se busca el reconocimiento de Dios. Segundo, el reconocimiento de un ministro. Tercero, el reconocimiento de un pueblo que diga, de testimonio. Sí, este hombre habla de parte de Dios porque me dijo y se cumplió. Entonces hay un testimonio. Y después el testimonio de uno mismo, que uno sabe que Dios lo llamó, hombre. Entonces los profetas que hablan mentira son los que se enviaron a sí mismos. Saludos a la hermana Wendy García. Creo que es Coachella. ¿Verdad, hijita? Que Dios te bendiga. Si es allá, si me confundí, pues borrale lo Coachella. Y a la hermana Wendy también Monteroso. Entonces, ¿quiénes son los profetas que hablan mentira? Dice, ni les he dado órdenes. Eso quiere decir que no son enviados y que también ellos mismos ponen su propio orden, porque Dios no les ha dado órdenes. Y tercero, Dios no les habla. Saber de dónde sacan sus profecías, va. Perdón por eso. Fíjense que yo me he dado cuenta, porque a veces uno es un joven, por no ser metido, ¿verdad, hermano? O chute, dicen allá en Guatemala. A veces uno, no sé, como que se mete a las redes sociales y aparece más de algún loco hablando, ¿va? De parte de Dios, si se puede decir así, va. Sin ofender a nadie, aunque ya lo ofendí, va. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué onda, pues? ¿Qué es lo que anda hablando? ¿Por qué dice eso? Entonces uno empieza a examinar, ¿va? Que hablan cosas que no son. Y mire, hermano, usted se va a dar cuenta, cuando escucha a un falso profeta, hay profetas que se roban las mismas profecías que oyeron de otro profeta, de otro ministerio, y ya cuando llegan allá, y como según él nadie oyó ese audio que él oyó del otro lado, ya lleva esa profecía, y cuando ya llega a otro lado se la avienta, ¿va? No, hombre, te robaste la profecía del otro. Incluso hay una profecía que es bien peculiar, ¿va? Se quitan el reloj, ¿va? El Señor hoy te cambia el tiempo. Está bien, pero yo ya he oído esa profecía y un montón de veces, ¿va? Otra de las profecías que más he escuchado yo, que siempre dicen es, Dios te llamó a ser pastor, ¿va? Y el otro ni siquiera va al discipulado. Digo yo, no, hombre, vio mal. Y así sucesivamente, ¿va? Vas a ser grande, ¿va? Vos vas a ser un profeta más grande que Jonás, ¿va? Hablan cosas que el pueblo quiere oír. ¿Por qué? Porque Dios no les ha hablado. Cuando Dios le habla a uno, entonces uno tiene que decir, mira, el Señor dice que te arregles, ¿va? Que dejes de andar en dos caminos. Deja el camino de esta mujer y de la otra, ¿va? Y anda con la mujer con la que te casaste. Como quien dice, andas de adúltero, ¿va? Entonces uno empieza a entender de que Dios empieza a hablarle a uno. Bueno, como no me quiero quedar ahí porque hay un montón. Entonces, no son enviados, Dios no los ordenó y tampoco Dios les ha hablado. Y entonces a raíz de esto empiezan con visiones falsas, adivinaciones y también vanidades. Aquí es bien interesante porque también tenemos que discernir las visiones. Las visiones no son profecías. Las visiones son situaciones que hay que darle la interpretación. Por eso yo considero que si uno tiene una visión, uno tiene que esperar la interpretación de eso, discernirlo. Pero a veces hay personas, considero yo, no estoy hablando mal de nadie, pero yo digo, ¿cómo puede ser eso tan rápido si tienen el discernimiento? Porque a veces dicen, yo veo una visión y de ahí se echan la profecía y no tienen nada. Yo cuando oigo así y discierno, no tiene nada que ver con la visión, hermano. Entonces, para no caer en ese error, debemos de diferenciar qué es una visión y qué es una profecía. Visiones falsas, adivinaciones, pues
hay dos programas pasados donde hablé de la adivinación de los profetas. Puede irse a echarse un ojazo nuevamente y ver qué fue lo que Dios nos dio en ese momento. Y la vanidad. Los profetas mentirosos son vanidosos. Van en pos de las cosas, que el dinero, la fama, las mujeres, etcétera. Vanidad. Van en pos de eso. Cuando miramos entonces a un profeta que habla mentira, entonces podemos ver que esa mentira también es un engaño de su corazón, y por eso entonces eso es lo que habla su boca. Bueno, no sé si quedó claro en eso, no sé si hay alguna pregunta, alguna aportación. Los miro así un poquito calladitos, pero el tema es un poco delicado, pero para eso Dios nos está hablando, para que nosotros nos ubiquemos muy bien en qué es en realidad el ministerio profético. Acompáñame entonces. ¿Qué es mentira? Según el diccionario, la palabra mentira dice que toma forma en la palabra. No solo en la palabra simplemente hablada, sino también en la palabra expresada. En cualquier tipo de manifestación por el ser humano. Entonces, eso es mentira. Tanto lo que se dice como por lo que se muestra. La hermana Alice Escobar dice, una pregunta. ¿A qué están llamados los profetas? ¿Y cuál es su función dentro del reino? Nosotros somos un reino. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que el reino, nosotros somos hijos del reino. Ahora, ya siendo hijos del reino, antes de que lleguemos al reino que Dios ha prometido, dice el libro de Efesios 4:11, si alguno me ayuda con esa cita para contestar la pregunta. Efesios 4:11 al 12 dice, en el 10 dice, cuando Él ascendió a lo más alto, dio dones a los hombres. A algunos les dio la capacidad de ser apóstoles, a otros les dio la capacidad de ser profetas, a otros les dio la capacidad de ser pastores, evangelistas y maestros. ¿Con qué función? Con la función de catartizar, de enseñar, instruir a la iglesia, con el objetivo de que alcance el nivel del conocimiento pleno del Hijo, llegar a una estatura de un hijo maduro y llegar a la estatura de Cristo. Entonces, se necesita que hayan 5 ministerios, si se puede decir ahí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que hagan una función para poder instruir al pueblo en conocimiento. Por eso lo que hacemos nosotros como ministros es instruir por conocimiento. Tú lo que estás recibiendo ahorita es un conocimiento que te va a llevar de alguna manera a la estatura que Cristo quiere. Aquí la hermana, no sé si te contesté, hermana Alice. Mire lo que dice este versículo. El que descendió también él mismo, está hablando de Efesios 4:10 al 13. El que descendió es también el mismo que ascendió. Está hablando de Cristo. Descendió a morir en la cruz, murió, resucitó y volvió a ascender, a sentarse a la diestra del Padre. Es lo que está diciendo Efesios 4:11. Efesios 4:10. Entonces dice, el que ascendió es el mismo que subió mucho más arriba que todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, eso es la labor a la cual Dios ha llamado a los profetas. Por eso, el profeta no es únicamente aquel que dice, así dice el Señor. El profeta tiene que poder moverse en atmósfera profética, en el don profético, en el ministerio profético, poder de alguna manera conocer la palabra profética, entender el fluir profético. Entonces no es únicamente alguien que se para y dice así es el Señor, es un profeta. No, por eso la Biblia describe que hay profetas
hay personas que tienen el oficio profético, según 1 Corintios 12, 5, 6 en adelante. A ese don de aquel cuando está la iglesia y está la adoración y hay turnos y se levanta un hermanito y profetiza, ese es el oficio profético, ese es el don de profecía. Pero cuando ya habla de Efesios 4:11, está refiriéndose a un ministro, profeta. Es muy diferente aquel que dice así dice el Señor dentro de los turnos después de la adoración, a alguien que ya es un ministro que va a instruir. Lo que dice ahí en el capítulo 13. Entonces, no sé si te contesté, hermana Alice, una pregunta. ¿A qué están llamados los profetas? ¿Cuál es su función dentro del reino de Dios? Entonces, creo que para no, ¿cómo se dice? Centrificar el reino, porque el reino no lo vemos aún, pero nosotros somos un reino. Por eso dice que nos llamó a ser reyes y sacerdotes. ¿De qué? De un reino. Entonces, mientras llegamos a eso, tenemos que ser capacitados, instruidos, formados para poder llegar a ese nivel. Algunos dirán, hermano, ¿cuánto es que me falta? No, si te expones a la palabra, entonces vas a aprender. Hoy lo que hacemos los martes es instruir conocimiento para comprender de que profeta no es el único que te va a decir el futuro. No, profeta es aquel que ha sido llamado a capacitar a los santos. Bueno. No sé si contesté o se fue la hermanita. Isabel de Cid, bendiciones. Alice Escobar dice, sí, pastor, gracias. Que Dios te bendiga hasta allá esa bella y hermosa ciudad de Guatemala. Entonces, ¿dónde es lo que se manifiesta? Entonces, regreso con esto. Mire, la mentira entonces toma forma de la palabra, no solo en la palabra simplemente hablada, sino en la expresión en cualquier tipo de manifestación por el ser humano. También donde lo que se manifiesta acerca de la mentira no es el signo efectivo, sino lo que se distorsiona o lo que se desvía de lo verdadero. Eso es la mentira. Existe una mentira que asume la forma de engaño, de la ficción o de la hipocresía. Por eso todo va relacionado a lo que vivimos. Por eso le decía yo, si Dios no determinó matar de alguna manera a esos profetas es porque les iba a dar un castigo. Pero obviamente no se dice que eran falsos profetas, sino que cuando yo leo el contexto me doy cuenta que se dejaron influenciar por la mentira. Entonces mire esto, la mentira también interfiere en la verdad, impidiéndolo y descomponiéndolo como un sentido negativo. O sea que la mentira lo que va a hacer es interferir a una verdad. Por eso el profeta verdadero habla la verdad y el profeta mentiroso va a hablar mentira. Ahora, la mentira no representa de ninguna manera una posibilidad, sino una mistificación, dice el diccionario, que la conciencia humana y cristiana estigmatiza y prohíbe como un mal o un vicio en no mentir. Ahora también es un mandamiento, no mentirás. Entonces, ¿por qué le digo yo todo esto? Porque para poder entrar a lo que queremos hablar, tenemos que tener el concepto de qué es mentira. Pero ya en ese orden de ideas, me quedan 10 minutos y ni siquiera he llegado al punto que tenía que llegar. Entonces, miremos qué es el espíritu de mentira. Ya sabemos que hay un padre de la mentira que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces ya sabemos que esa palabra mentira nos habla de falsedad, engaño y ¿qué era otra cosa que le dije? Falsedad, engaño y mentira. Esa palabra mentira. Entonces, si hay un padre de mentira, obviamente van a haber hijos de mentira a causa de la mentira. ¿Qué es la mentira entonces? Son los sinónimos de todo lo que le he venido dando. ¿Qué es un profeta que habla mentira? Es aquel profeta que se envía solo, que nadie le ha ordenado y que Dios no le ha hablado. Lo vimos en Jeremías capítulo 14 y el 15. Ahora, pero hay un factor que influencia a los profetas y es un espíritu de mentira. Acompáñenme entonces a esta versión, la versión moderna. Dice Primera de Reyes 22:18.
el rey de Israel dijo a Josafat, oiga, ¿no te decía yo que nunca me profetizas bienes sino solo males? Voy a leer esto porque aquí voy a empezar me voy a quedar en el capítulo 22, si Dios lo permite, para poder desarrollar esto que a mí me llama mucho la atención. Mire, pongamos atención a esto. Primera de Reyes 22, 18 dice, el rey de Israel dijo a Josafat. Josafat viene a ser el rey de Judá, de rey a rey va. El rey de Israel en ese momento, en Primera de Reyes 22, el rey de Israel era Acab. Y Josafat venía a ser el rey de Judá. Vamos bien en eso. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te decía yo que nunca me profetiza un profeta que se llama Micaías? Siempre que yo lo llamo, se puede decir, va, me profetiza lo malo, hombre. Porque él estaba acostumbrado que los profetas le dijeran mentiras y él sentirse tranquilo. Ahí se va a dar cuenta en el contexto. Entonces mire esto, el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te decía yo que nunca me ha profetizado bienes sino males? Y entonces miren lo que dice en el 22:19. Usted me puede acompañar en casa porque vamos a estar en el capítulo 22, agarre su marcador y va a apuntar lo que va a escuchar. Va. Saludos al hermano Jorge Álvarez. Primera de Reyes 22:19 dice, Miqueas replicó, escucha la palabra del Señor, porque he visto al Señor sentado en su trono. Y entonces mire lo que dice, y a toda la corte del cielo, alineada a su derecha y a su izquierda. Luego en el 22:20 dice, el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Ahorita le voy a explicar todo esto. Cuando está el rey Josafat y el rey Acab consultando a los profetas, unos versículos más atrás, ellos están, vamos a ir a la guerra. Queremos ganar una guerra. ¿Qué hacemos? Y Josafat le dice a Acab, bueno, yo creo que deberíamos de consultar a los profetas. Perfecto, va a haber dicho Acab. Consultemos a los profetas. Y los consultaron. Y todos quedaron de acuerdo en lo mismo que iban a profetizar. Y eso me pareció raro a mí. ¿Va? Y entonces todos decían, ve, porque vas a triunfar, dice el Señor. Va. Entonces, aquí en el 18 dice, el rey de Israel dijo a Josafat, ¿habrá otro profeta? Porque como que el rey Acab no estaba como muy convencido de que 400 profetas más el otro que estaba hablando con ellos dijeran lo mismo. No puede ser. Entonces dice, ¿no habrá otro profeta por ahí? ¿No habrá otro profeta de Dios ahí? Es bien interesante porque de 402 profetas, solo 2 aparecen con nombre y los otros 400 ni se sabe quiénes son, pero son de Israel. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, no te decía. Entonces dice, hay un profeta que anda por ahí. Yo creo que vive en Pandel. Ese sí te va a hablar la verdad, dice. Y entonces dice, ¿cuál es su nombre? Micaías. La nombre, a ese no, ¿verdad? Miren, como dice en el 22:19, yo solo le estoy echando salsa a la historia. Micaías replicó, escucha la palabra del Señor, he visto al Señor. No, aquí creo que está. ¿No te decía yo que nunca me profetiza el bien ni los males? Entonces él dice, ese Micaías nunca me dice lo que yo quiero, hombre. Siempre me anda diciendo lo contrario. Y entonces dice que aquí Micaías dice que le replicó o le dijo al rey, escucha la palabra del Señor. ¿Me llamaste para que te hablara? Ok. Yo vi una visión, si se puede decir así. Va. Mire lo que dice, escucha la palabra del Señor. He visto, dice el profeta Micaías, al Señor sentado en su trono. Ustedes allá en casa y yo también, hagamos la imaginación un momento y miremos al Señor sentado en su trono. Imagínenselo usted porque Él lo está viendo y lo está narrando. Escucha la palabra del Señor. He visto al Señor sentado en su trono y luego dice, y a la corte del cielo. O sea que hay corte, sí. La corte del cielo alineada a su derecha y a su izquierda. Qué interesante esto, hermano. Mire lo que pasa ahí. Luego, en el 22:20 dice, y el Señor, el que estaba sentado en el trono, la visión va,
Vio al Señor sentado en su trono, vio a la corte del cielo, alineada de derecha a izquierda, los vio ahí. Eso muchas veces también se le ha dado el término como la convención de los Elohim, porque obviamente si Dios está ahí, ya tienen que haber otros ahí. ¿Quiénes son? Y la Biblia describe que son espíritus. Entonces el Señor dijo, vaya, ¿quién va a inducir a Acab? Está hablando con los de Elohim, está hablando con la corte que había celestial. Bueno, perdón si yo por el chapinismo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a inducir a Acab? Acab anda preguntando allá abajo en la tierra si va a ganar la batalla en Ramot o no. ¿Qué hacemos? Y entonces le dice un espíritu le dice al Señor, ¿quién inducirá a Acab? Le dice el Señor, para que suba y caiga en Ramot de Galat. Los profetas allá abajo le está diciendo a los que están con él, mira, los profetas que están allá abajo le están metiendo mentira a Acab. Le están diciendo, el Señor dijo, vas a ir a Ramot de Galat y vas a tener la victoria, dice. Cuando no era cierto, porque haber dicho al Señor, oíste a esos profetas allá abajo. Yo ni he dicho nada. Y esos ya le están dando la victoria a Acab. Entonces uno de los que estaba ahí reunidos en el Elohim, perdone que yo me esté imaginando eso, espero que usted también. Y le dice, ¿quién irá? ¿Quién va a inducir a Acab? Y miren lo que dice después. Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Pero un espíritu vino delante de Dios. Pero quiero que regresemos a esto. ¿Quién va a inducir a Acab para que suba y caiga en Ramot? O sea, como quien dice, yo necesito que alguien de ustedes que está acá vaya a la tierra y se meta en la boca de los profetas y le diga a Acab que suba, porque ahí va a perder la batalla. Así como ellos mismos le han profetizado con mentiras de que va a ganar la batalla, ahora yo sí voy a hablar y yo voy a hacer que él pierda la batalla. Hermano, es que esto es tremendo. Dígame amén, aunque sea, hombre. Saludos al hermano Minor Monzón. Entonces, miren lo que pasa. 1 Reyes 22-21, versión TLA. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Qué hacemos? Entonces dice que un espíritu vino delante de Dios y dijo que él iría a convencer a Acab. Como quien dice, ¿qué hacemos? Y se levanta un espíritu enfrente del Padre, de los espíritus, y él le dice, yo iré, Señor. Envíame a mí, yo voy a ir y voy a convencer a Acab de que suba a Ramot y que ahí pierda la batalla. Y entonces miren lo que dice en el 22, 1 Reyes 22. Y Dios le preguntó, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo ibas a hacer esto? ¿Cómo lo vas a hacer? Decime. Y el espíritu, mire lo que dijo. Y el espíritu dijo que haría que los profetas dijeran mentira. Otras versiones dicen, yo iré, la versión LBA, Biblia de las Américas, dice, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Si alguien me ayudara a poner 1 de Reyes 22 en la versión Biblia de las Américas, se va a dar cuenta que ahí dice, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Entonces miren lo que está sucediendo acá, porque queremos entender muy bien. Ya le dije quién es el padre de la mentira, ya le dije cómo es que trabajan los profetas mentirosos, pero ahora tenemos que darnos cuenta que hay una influencia de un espíritu de mentira sobre la boca de los profetas también, cuando ellos están hablando mentira. Gracias por ponérmelo, aunque sea alguien ahí, hermana Erlinda, Primera de Reyes 22. No le dije Linda, hermana Erlinda, así se llama la que puso los versículos. Entonces dijo, yo le pregunto, ¿cómo vas a hacerlo? Y el espíritu dijo, ¿qué haría? Que iba a ir y iba a ser en los profetas espíritu de mentira. Ahí está, la hermana Vanessa. Gracias, Vanesita. Vanesita le digo cariño porque las conozco. Primera de Reyes 22. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré, seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, de esos 400 que estaban allá abajo. Entonces él dijo,
y le inducirás también, y ellos prevalecerán. Y entonces se le dice, ve y hazlo. Ahora aquí esta versión TLA lo dice de otra manera. Dice, Dios le preguntó cómo iba a hacerlo, el Espíritu dijo que haría que los profetas dijeran mentira, y luego dijo, y Dios le dijo, que fuera, y que lograría convencer a Acab. Qué tremendo esto, hermano. A mí como me encanta esto. Saludos a la hermana Cintia Escobar, a mi esposita. Que Dios me la bendiga en el camino también. Entonces, miren más adelante lo que dice. Ya nos dimos cuenta. Aquí, mire, hermano, es un poco delicado lo que voy a decir, pero por favor, quiero que lo escuche con oídos circuncidados, dicen, como quien dice, no va a andar de chismoso, pues. Porque da a entender como que Dios permitiera que hubiera un espíritu de mentira en medio de los profetas. ¿Por qué permitió Dios? Pienso yo. Por favor, no me va a juzgar a mí y también, Padre, por favor. Solo estoy dándole una interpretación a lo que veo a través del Espíritu. ¿Por qué dio permiso que fuera espíritu de mentira en la boca de los profetas y iban a hacer caer a este hombre Acab? Regreso con la historia. Los 401 profeta, porque le dije que eran 402 profetas, los 401 profeta le dijeron a este hombre que subiría y iba a vencer a Galaad. Ahora viene el Señor y le dice, yo voy a hacer que esa mentira de los profetas que se dé cuenta que fue una mentira, porque entonces Acab cuando pierda Acab, sea derrotado, entonces va a entender que todo ese montón de profetas que estaban ahí, a los que él consultó, eran mentirosos. Entonces yo voy a hacer que entre un espíritu entre los profetas y le digan mentiras a Acab para que él suba cuando él va a recibir una derrota. Entonces en el 23 dice, por lo tanto Dios permitió que los profetas dijeran mentira. Dios ha decidido que en esta batalla le fuera mal a Acab. Como quien dice, ellos profetizaron que le iba bien, yo no hablé. Y por eso mismo, ahora voy a hacer que estos queden burlados y mentirosos, haciendo que este hombre quede derrotado. ¡Ja, qué tremendo, hermano! Y entonces, mire, en el 24, entonces Sedequías, hijo de Kenaá, se acercó y le pegó a Micaías, le pegó una bofeteada a Micaías en la cara y le dijo, ¿cómo te atreves a decir que el Espíritu de Dios me ha abandonado y te ha hablado a ti? Mire, hermano, la rivalidad entre profetas. Sedequías era, yo lo estoy leyendo desde ese punto de vista, 401, porque dice 400 profetas fueron, y después habla de Sedequías, y después habla de Micaías. Entonces, según mis matemáticas, es 402, Entonces, mire, de los 400 hombres, ninguno se hablaba con nombre, pero del profeta Sedequías y del profeta Micaías, sí se habla. Entonces dice Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y le pegó una bofeteada a Micaías después de lo que él había profetizado. Y le pegó en la cara y le dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo te atreves a decir que el Espíritu de Dios me ha abandonado y te ha hablado a ti? Como quien dice, vos, Micaías, si yo soy el profeta que lideré a estos 400 y vos, solitario, me vas a venir a decir a mí. O sea, yo me estoy echando salsa, pero no es que me estoy echando la salsa a la historia, porque yo lo que quiero es transmitírsela a usted. Pero entonces había una rivalidad, hombre. Por eso, en este final de los tiempos, hay rivalidad entre ministerios. Por eso Dios dejó hombres a la manera de Micaías, a la manera del profeta Isaías, a la manera de Jeremías, para profetizarle al pueblo sus apostasías, hombre. ¿Cómo te atreves a decir que el Espíritu de Dios me ha abandonado y te ha hablado a ti? Envidioso. Y entonces miren el 25, y Micaías le contestó, cuando se cumpla lo que dije, oiga, te darás cuenta de que he dicho la verdad y tendrás que esconderte en alguna de tus habitaciones.
Ja, hermano. Aquel alegándole, ¿cómo es eso que vos venís a profetizar algo cuando yo ya lo profeticé? ¿Ah? ¿Cómo es eso vos, Micaías? ¿Ah? Y viene Micaías y le dice, pues te vas a dar cuenta cuando se cumpla esta palabra que yo he dicho con verdad. Por eso, mire, hermano, las profecías hay que discernirlas, hombre, no se vaya uno de bruces, dice el apóstol. No, hombre, hay que discernirlas. Si alguien llega, algún profeta, y te da una profecía, gracias, profeta, y discernirla, y si tiene que ver con tu vida, gloria a Dios, y si no, hacete loco. Pero hay gente que, hermano, le hace, no sé, le hace tanta fe a lo que le dijo alguien, y la Biblia dice todo lo contrario. Entonces, miren lo que pasa. Esto fue lo que ocurrió antes de lo que yo le dije ya. Mire, ya para ir terminando. Regresemos al capítulo 22:5 para que usted entienda lo que yo le resumí en todo eso. Primera de Reyes 22:5. Josafat dijo además al rey de Israel. Josafat era el rey de Judá. Can era el rey de Israel. Te ruego que consultemos primero a la palabra del Señor. En el capítulo 4, 3, 2, 1, ahí están hablando ellos y van a subir a hacer guerra contra Galad. Y entonces, sabio, el rey de Judá, le dice a Can, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy muy convencido, pero nos han dejado profetas y vayamos entonces, consultemos primero la palabra del Señor. El otro estaba bien en lo cierto que quería hacer. ¿Quiénes fueron los que llevaron a que perdiera la batalla? ¿Josafat o Acán o los profetas? Los profetas desviaron por la mentira lo que Josafat iba a hacer, porque si el Señor le hubiera hablado a los profetas verdaderos, les hubiera dicho, no subas porque vas a ser vencido. Entonces ellos, le aseguro que ellos no van a la guerra. Entonces mire lo que ocurre. Josafat va y le dice al rey, te ruego que consultemos primero la palabra del Señor. Déjeme tomar un poquito de té. Todavía está ahí. Deme un amén, aunque sea. Entonces mire, Primera de Reyes 22:6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres. Acam dijo, ok, vamos a consultar a los profetas, tráiganlos a todos, pues. ¿Cuántos hay? 400. Ok. Entonces Acab les dijo, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galad o debo resistir? Les está haciendo una pregunta. No les está diciendo, bueno, profetas, doblen sus rodillas, alaben, adoren, que traigan un tañedor y denme una palabra. No les dijo así, sino fue y los consultó. Les pidió un consejo, pues, para que usted lo mastigue más rápido. Fue y le pidió un consejo a los profetas. ¿Debo ir a pelear contra Ramot de Galad o debo resistir? ¿Qué fue lo que dijo Micaías? Que iba a tener pérdida. ¿Y qué fue lo que dijo el otro, Sedequías? Ve, Dios te ha dado la victoria. Una verdad y una mentira en los profetas. Entonces mire lo extraordinario. Y entonces dice que los profetas respondieron, sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Era una mentira. Y mire lo que pasa después. Pero Josafat dijo, no me convencen esos tus 400 profetas. Vos. Perdón por el voz. Sí, vea, vos. Es que todos me dicen lo mismo. ¿Qué haremos? Va? Entonces Josafat pensando dijo, ¿no quedará aquí a algún profeta del Señor para que consultemos? Bueno, ¿y los otros qué eran, pues? ¿Profetas de quién eran? Se lo voy a leer porque usted se me queda viendo en su casa. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo, ¿debo ir a pelear contra Ramot en Galá o debo resistir? Ellos respondieron, sube porque el Señor la entregará en manos del rey. Mentira. Pero Josafat como que no le convenció eso y dijo, no quedará aún aquí. Mire cómo Dios deja en la escritura. Pero dijo, ¿no quedará aún aquí algún profeta?
del Señor para que le consultemos. Entre comillas, no hay que ir a buscar un profeta para que te profetice el futuro. Entre comillas, deja mejor que te instruya y te dé un consejo. Consultemos. Ahora, mire esto. ¿Cómo entra la mentira? En el capítulo 1 de Reyes 22:8 dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, hablando de Acam, le dijo a Josafat, todavía queda un hombre por en medio de quien podemos consultar al Señor. Estos 400 juntamente con Sedequías como que no me dan mala espina. No estoy muy convencido de hacerlo. ¿A usted nunca le ha pasado eso? Que le dan una profecía y no sé si es más acusado lo que lo hacen a uno o no, que uno ya ni sabe si es cierto o no. Será vos. Está como aquel hermano que se sentía profeta y le fui a decir a alguien, mira, dice el Señor que te vas a morir, vas y seguís haciendo lo que estás haciendo. Puchica, dije yo, pero ni uno se atreve a decir eso si Dios no se lo dice. ¿Cómo se habrá sentido el otro hermanito? ¿Será que es cierto o no? Pues si yo estoy bien, ¿por qué me va a matar? Entonces, a veces es tremendo esto. Entonces, como que Josafat se quedó así con Acab, no me convencen esos 400, no sé si están diciendo la verdad. ¿Qué haremos entonces? Busquemos a otro. ¿Hay otro todavía? Sí, ahí hay. Entonces dice Josafat, todavía queda un hombre por en medio de que podamos consultar al Señor. Y le contestó Acab, ¿podemos consultar al Señor? Sí, pero lo aborrezco vos Josafat, le ha de haber dicho, porque no profetiza lo bueno vos. En cuanto a mí, sino lo malo me dice siempre. Así ya resumiendo, así bien chapín, mira vos Josafat, chica vos, fíjate Cab, no habrá otro profeta, es que estos no me dan, no me dan buena espina pues, para que subamos a la batalla. ¿Qué hacemos? ¿Habrá otro profeta del Señor que nos pueda decir algo? Bien hay uno vos, pero es que ese profeta así que me cae mal vos. Ha de vivir allá en Pandelva, siempre nos dice la verdad. Dice. Y a mí eso no me gusta vos. Y entonces mire lo que pasa en el 9. Entonces, él le dijo a Acab, se llama profeta Micaías. Su papá es Hilam. Pero Josafat dijo, no hable rey así. Miremos. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, ve, pues yo aquí le agregué beba, pero le dijo, tráeme pronto a Micaías, hijo de Imlá. Y entonces mire lo que pasa. 22:10. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, oiga, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos. Y entonces, en la era de la entrada de las puertas de Samaria, todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Imagina 400 profetas profetizando, hermano. Si a veces uno con una cuarta profecía ya les está diciendo a los hermanos, hermano, baje la voz, hombre. Ahora se imagina 400 profetas profetizando, hermano. Ahí en la puerta. El rey sentado, el rey de Judá y el rey de Israel sentados los dos, oyendo todas las profecías. 400. Profecía 1, profecía 2, profecía 3, profecía 4, 5, 6, 250, 350, 399, 400. Y imagino que se le quedaba viendo acá a Josafat. ¿Y qué onda? Ni me acuerdo de la primera. Se estaban confundidos. Y entonces mire lo que pasa. En el 22:11, Sedequías, hijo de Kená, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice el Señor. Bien interesante. Miremos, ya para ir terminando, lo que ya hablamos. Obviamente el resumen del espíritu de mentira ya está en el capítulo 22 en adelante. Pero aquí lo que les estoy dando es qué es lo que sucedió, cómo se vio la mentira de los profetas y cómo es que Dios los avergonzó dándole la derrota a Acab. Porque Acab confió más en los profetas que en Dios. Ahora dice en el 22:11, Sedequías, hijo de Kenam. Se imagina a los dos reyes sentados oyendo 400 profecías. Y me imagino que el otro le decía, vos esa no me hacen clic esas, hombre.
Entonces dice que se levantó un profeta Sedequías y dice, no, pues es que yo no miro convencido al rey, va. Bueno, voy a hacer un acto profético. Aquí aparece el acto profético. Y Sedequías, hijo de Kená, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, mire, agarró unos cuernos de hierro y mire el acto profético que hizo. Reyes, así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Oiga, en el 12, y todos los profetas profetizaban así, diciendo, sube a Ramot de Galad y tendrás éxito, pues el Señor la ha entregado en manos del rey. Aquel hizo un acto profético, el profeta Sedequías hace un acto profético con 2 cuernos de hierro, diciendo, así acornearás ¿va? A los enemigos, ¿va? Y Dios te dará la victoria. Y todos los profetas, así es, ¿va? Pues chica, hermano. Y mire lo que pasa después. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Como quien dice, yo me imagino que llegó Micaías, ya había visto el acto profético de Sedequías, ya había visto que todos los profetas estaban de acuerdo con esa profecía, y entonces llegó Micaías y entonces por poco Micaías, ha de haber dicho, está bromeando. Entonces Micaías llega y, bueno, dice, ¿para qué me llamaron si todos estos están de acuerdo en lo que dijo Sedequías? Pues háganle caso a Sedequías. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Y mire lo que pasa, hermano. Te ruego, le dice el Señor al profeta, te ruego que tu palabra sea como la palabra de ellos, como la palabra de uno de ellos, y que hables favorablemente. Y quiero ver, amén. Repito con esto. Los 400 profetas estaban de acuerdo con el acto profético de Sedequías. Y entonces todos estaban unánimes y decían, esa es palabra del Señor, ese acto profético es del Señor, va. Tú vas a ganar, tú vas a tener la victoria. Y cuando llegó Micaías, se dio cuenta que no era así. Y entonces viene el oficial que llevaba a Micaías y le dice, tenés que decir lo mismo. Tenés que decir que las mismas palabras que están diciendo todos los profetas, aquí dice, mire, y el mensajero fue a llamar a Micaías y le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tus palabras sean la palabra de uno de ellos también y que hables favorablemente. Como quien dice, vos solo seguirle la corriente a aquellos, ¿va? A los mentirosos seguirle la corriente. Y entonces miren lo que pasa. 22:14. Pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso voy a hablar. Entonces se paró uno con la verdad, un profeta de una talla del Espíritu, a pararse ante 400 profetas, ante 2 reyes, a decir lo que Dios le iba a decir, hermano. Ojalá, el hombre lo hubieran matado. Y entonces dice en el 22:15, y cuando llegó al rey, el rey le dijo, Micaías, ¿qué dices tú? El acto profético fue glorioso, ¿va? Tremendo. Vamos a derrotar en Ramot de Galad. Y los profetas también están de acuerdo con esa profecía. ¿Tú qué dices, Micaías? ¿Iremos a Ramot de Galad a pelear o debemos resistir? Y mire lo que él respondió. Sube, tendrás éxito, y el Señor la entregará en tus manos del rey. ¿Qué te pasó? También caíste en la mentira de ellos. Mire, hermano, cayó en la mentira de ellos. Como que se le pegó esa onda, ¿va? Cayó en la misma mentira de los 400 profetas, del acto profético de Sedequías. Ahora él viene también. Yo creo que el hombre fue presionado por el oficial, ¿va? Porque de alguna manera eran palabras que lo estaban confrontando, ¿va? Que le estaban diciendo, mira, no, tenés que decir lo mismo que dicen estos, porque si no puede ser que el jefe se enoje y te mande a matar, hombre, no seas mudo, ¿va?
Y entonces dice que él respondió y le dijo, está bien, rey, suba, tendrá éxito. Y el Señor la entregará en manos del rey. Y entonces el rey dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y mire lo que pasa. No, pues ya se lo leí. ¿Y sucederá que la nación del reino servirá a Babilonia? No, ya, aquí ya me quedé. Mire esto. Ese es otro. Jeremías 27. Eso tendría que hablárselo otro día. Entonces el rey dice, ¿cuántas veces he de tomar juramento que no me digas más más que la verdad, lo que el Señor te dice? Entonces, resumiendo en esto, hay un padre de la mentira, hay hijos de mentira, pero hay profetas mentirosos que desvían a los reyes. Hay profetas que, siendo de Dios, se desvían por un espíritu de mentira a la hora de profetizar. Y entonces cuando me doy cuenta que en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, que fue lo que le leí al principio, cuando ocurre esto extraordinario de que Micaías ve al Señor sentado en su trono y ve, ahí sí que ¿cómo le llama? A la corte celestial en línea, dice, del lado derecho y del lado izquierdo, y uno de ellos, de esos espíritus, le dice al Señor que él iba a ir y él iba a hacer que él fuera un espíritu de mentira en la boca de los profetas, para que la mentira que le habían dicho los profetas y ese acto profético que le habían hecho al rey Acab y a Josafat se convirtiera en una vergüenza y ellos quedaran como falsos profetas, ahí sí que humillados, va. Porque 400 profetas más Sedequías dijeron que Dios les iba a dar la victoria, y eso no fue así. Entonces viene el Señor en el capítulo 22 y le dice al espíritu, está bien, de acuerdo, ve, induce a Acab a que suba para que sea derrotado. Wow, hermano, qué tremendo esto, hermano. Yo voy terminando y resumiendo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Porque obviamente, hermano, no solo hay más de esto. Este ejemplo fue, creo que, uno de los más importantes que yo miraba, porque aquí aparece el espíritu de mentira ejerciendo en la boca de los profetas. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Se puede ser profeta, sí, pero hay que guardarse de la mentira. Hay que guardarse de que no sea un espíritu de mentira el que te esté aconsejando y no en realidad el espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque estos hombres eran 400 profetas, y según el versículo que nos daba la hermanita, que decía en Deuteronomio 13, del 1 en adelante, que si se levantaba un profeta a decir una falsedad, que tenía que morir. Entonces, ¿por qué tenían vivos todavía estos 400 profetas? Puede ser que tal vez eran verdaderos y poco a poco se fueron desviando. Esto ocurre también ahora, hermano. Cuando nosotros oímos las profecías, tenemos que discernir si es de Dios o no. Si no es de Dios, no se va a cumplir. Y entonces eso nos enseña que cada vez que hablemos de parte de Dios, debemos de comprender de que si la palabra que estamos diciendo es verdadera o es falsa, discernirlo, y si es verdadero, démosle. Una de las cualidades que uno debe tener como profeta es profetizar la palabra profética. Eso ya está ahí, y eso es una verdad que va a llegar al pueblo. Pero cuando uno empieza así como aquella persona, va, máximo como para estas fechas, va, aquella hermana chonita tan famosa, que terminó el culto del 24 de diciembre, y ella así según que le cayó la unción, va, y dice, así dice el Señor, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Qué es una profecía? Mejor les hubiera dicho los deseos que tenía en su corazón. No. Tenemos que aprender a discernir, hermano, lo que sale de la boca de los profetas. Bueno, yo me despido, ya no hay preguntas, ya la audiencia se fue, se cansó, pero yo me goceba. Y es una enseñanza que queda plasmada en mi corazón. Y entonces, con la ayuda del Señor, vamos a ir desarrollando los demás pasajes, que son bastantes, que hablan acerca de la mentira de los profetas. Así que hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, en este momento por tu palabra, por el momento que nos das para entender y comprender, Señor. Te ruego que esta palabra que haya sido transmitida pueda ser llegada al corazón de tu pueblo de una manera fácil y comprendible,
y que podamos, Señor, tener cuidado a la hora de abrir nuestra boca para decir que tú has hablado, o también para discernir cuando otros han abierto su boca para decir que tú has hablado. Yo te ruego, Señor, que por favor nos des un espíritu de revelación, que pongas un espíritu de verdad en nuestra boca. Desautoriza, Señor, toda mentira, todo engaño que pueda haber influenciando en la vida de cada uno, y danos, Señor, ahí sí que esa bandera de la verdad, para que alcemos tu nombre hablando siempre la verdad. Yo, Señor, por la autoridad que me has dado, bendigo a cada uno de los que me escuchan. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos de todo lo que se mueve en estas fechas, y yo en el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén. Bueno, gracias a todos, a la hermana Sheila, también a Vanessa, Alison, Vanessa, Ana Leiva, hay un montón, a todos los que están conectados, que Dios me los bendiga. Gracias por estar ahí. Recuérdense, siempre los martes estamos acá a las 5:30 en nuestro programa Crónicas de los Profetas. Los viernes, obviamente, nuestro servicio general a las 7:30. Domingo, 11 de la mañana, nuestro servicio general también para todos. Nosotros estamos situados en el 1605 East Pandel Boulevard, en la suite A, B, C y D. Ya mero llegamos a todo el abecedario, pero en la ciudad de Pandel, California. Si no tienes una iglesia donde congregarte y estamos aquí cerca de ti, vente. Te vamos a tratar como que estuvieras en casa. Pero si tienes iglesia donde te congregas, pues sigue buscando al Señor ahí donde te congregas, y entonces Dios hará la obra en aquellos que no creen en Él. Así que yo los bendigo, bendiciones y hasta pronto.